Se escucha. Sí. Buenas tardes, hermanos. Que Dios me los bendiga. Este día que tiene hermosura. A veces pensamos que qué día tan feíto, tan frío, tan lluvioso, pero Dios creó todo para que lo disfrutemos. Aprendamos a disfrutar también este día. Gracias a Dios. Vamos a continuar con las clases del día de hoy. Es la lección número 11. Esta lección número 11 está basada en los libros de los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19. También en la Segunda de Reyes, el capítulo 2 y 5. Es amplia la lectura porque es parte de la historia bíblica. Entonces sí conviene que de vez en cuando nos echemos un clavadito a esas lecciones que nos parecen largas y tediosas, pero que tienen un significado grande. Hoy vamos a ver cómo Dios utiliza un medio, en este caso, al profeta Elías, para hacerle el llamado a Eliseo, para que fuera su sustituto y el nuevo profeta. Entonces, toda esa historia que se encuentra en los libros de los Reyes nos dan ese contexto en que se llevó a cabo ese evento, y aparte nos llama la atención como le hizo a Elías. Le dijo a Elías: ¿qué estás haciendo ahí? Cuando lo vio desconfiado de la protección que Dios nos ha prometido dar. Bien, hermanos, los invito a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por el día que nos has dado. Te pedimos que te quedes con nosotros. Te invitamos, Señor, a que estés con nosotros, a que tú nos guíes y que solamente palabra tuya sea expresada en este momento, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, conociendo tus caminos, Señor, y sabedores que tú nunca te equivocas. Gracias, bendito Padre, y nuevamente te invitamos a que estés con nosotros. Tú nos has dicho que donde estén reunidos 2 o 3 en tu nombre, ahí estarás tú. Permite, Señor, que seamos como perfume de olor grato, agradables a ti. Gracias, bendito Padre, te damos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nosotros nos encontramos en nuestra vida normal, ya sea laboral, estudiantil, familiar o en el mismo entorno social en el que nos movamos. ¿Cómo nos llama la atención algunas personas que tienen cualidades sobresalientes, ya sea físicas o ya sea académicas, y los admiramos? De hecho, hay personas que se encargan de buscar, de seleccionar, y andan siempre buscando
personas sobresalientes para alguna actividad X. Puede ser en el trabajo, andan buscando talentos por ahí, para ciertos trabajos. Para el deporte, andan también viendo dónde hay personas con cualidades sobresalientes, para invitarlos a participar. Pero cabe señalar que solamente se están fijando en el aspecto físico, en su talento, en sus habilidades. Bien, en esta clase vamos a entender que Dios no escoge a sus siervos, a los que le van a servir por su talento. No. Y muchas veces hasta ni nos imaginamos quién ahora fue llamado por el Señor y le sirve. Ni nos lo imaginábamos. Pero Dios no se equivoca. Vemos un ejemplo evidente en el libro de Samuel, capítulo 16 y los versículos del 11 al 13. Ahí nos encontramos en una situación en la que Samuel le dice a Isaí, que era el papá, ahorita especialmente de David, le dice: todos los hijos que me has presentado son los que tienes. Y Samuel le dice: no sin un dejo de menosprecio, porque así fue. No, me falta uno, el menor, pero ese allá anda cuidando las ovejas. Y le dice Samuel: manda a traerlo, porque no vamos a sentarnos en la mesa hasta que no llegue él. Y así lo hizo. Y cuando llegó David, pues no se le veían así las cualidades de un líder como lo fue después el rey David. Sin embargo, Dios le había dicho a Samuel que él era. Así que úngelo. David no poseía las herramientas para ser rey. Sin embargo, Dios ya lo había escogido. Así, con ese pensamiento de lo que Dios escoge para que le sirva, pensemos en el llamamiento de Eliseo por medio de Elías. Durante esa época, la época del profeta Elías, Israel se había apartado del pacto de Jehová y se inclinaban por Baal. Lo encontramos en la Primera de Reyes, capítulo 18, y especialmente en los versículos 17 y 18 es donde sale a colación que cuando el rey Acab ve a Elías, le increpa diciéndole: ¿eres tú el que turbas a Israel? Elías responde: yo no he turbado a Israel. Has sido tú y la casa de tu padre que han dejado los mandamientos de Jehová y siguen a los Baales. En ese capítulo, Elías el profeta es enviado con Acab. Abdías, un siervo del rey Acab y temeroso de Dios, salvó a profetas, los escondió y los alimentó. Elías desafía a los profetas de Baal a hacer descender fuego del cielo. Ellos fallan. Elías hace descender fuego, mata a los profetas de Baal y abre los cielos para que llueva.
era una época de sequía. Y los profetas de Baal que vivían ahí en el reino de Acab prometían muchas cosas y que sí, que iba a mejorar y que la lluvia, mas sin embargo no. Entonces Elías los reta, ¿verdad?, para demostrarle a Acab y al pueblo de Israel que se habían apartado y que debían regresar a reconocer al único Dios verdadero. Y así sucedió. Esta turbación que había en el pueblo de Israel por el rey Acab, al casi también obligarlos a adorar a Baal, era lo contrario. Elías le decía, era lo contrario a lo que se les ha enseñado. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y de los versículos 1 al 21, encontramos nosotros el llamado que Moisés le hace al pueblo de Israel, diciéndoles, oye Israel. Me gusta mucho cuando dice, oye Israel, porque parece ser que no escuchaban. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Dice, oye Israel. Después, ahí en ese mismo pasaje siguen otros antecedentes y además la expresión de los 10 mandamientos. Especialmente me voy a centrar en el versículo 7 que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es lo que Elías le recordó al rey Acab, que había sido el motivo de turbar a Israel, que se haya alejado de esta ordenanza de Dios a través de Moisés. No tener dioses ajenos. En esa tenemos que señalar también que en esa época, ¿verdad?, Elías, gran profeta, el gran profeta de Dios, se acerca al fin de su ministerio. También resaltamos que Elías fue el segundo hombre, después de Enoc, que Dios llamó a su presencia sin pasar por la muerte. Y tan importante Elías que se encontró con Moisés y Cristo en la transfiguración. Elías fue comisionado por Dios para elegir a Eliseo como su sucesor. Cabe hacer también notar que en el capítulo 19 de la Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 19, Elías se había escondido, atemorizado por la amenaza de muerte que Jezabel, esposa de Acab, le había ya sentenciado. Tenía miedo, se escondió, se olvidó que cuando él era el gran profeta de Dios y que todo salía de maravillas, no era por él, sino por la protección que Dios le dio. Se olvidó de eso y ahora que estaba amenazado, se esconde, se olvida. Entonces Dios lo deja solo para mostrarle que cuando él era osado y fuerte, era en el Señor y en el poder de la fuerza que Dios le dio. Le pregunta
a, a Elías: ¿qué haces aquí? No es, que no esperara que el viento, un terremoto, el fuego, que de esa manera no iba a encontrar llamado de Dios para que hiciera lo que como profeta debería hacer, sino que también le hizo reconocer que Dios llama a través de un mensaje tranquilo, apacible, y que va acompañado de un poder peculiar que llega a nuestro corazón. Ahí debemos estar también nosotros atentos a escucharlo, porque muchas veces ese viento, ese terremoto, ese fuego, ese ruido, que lo podemos traducir a las actividades que nosotros desarrollamos y que muchas veces ponemos por encima de nuestro Dios y que no nos permiten escuchar su llamado. Dios le vuelve a preguntar a Elías: ¿qué estás haciendo ahí? Entonces el Señor le da una respuesta, y que Elías debería saber que no está solo como él suponía. Elías encontró la necesidad, por el mandato de Dios, de buscar un sustituto. Entonces le manda que busque a Eliseo. Dios ya lo conocía, no era nuevo para él, ¿verdad? Mandarle decir: busca a Eliseo. Dios ya lo conocía. Y cuando Elías va a buscarlo, lo encuentra trabajando. Elías fue comisionado para elegir a Eliseo como su sucesor. Eliseo era un agricultor exitoso y le gustaba hacer las cosas en grande. Su vida cambiaría mucho y nunca volvería a ser el mismo. Elías estaba ocupado. Es otra cosa que es interesante hacer notar. Dios busca personas ocupadas. No va a buscar a aquel que se encuentra en un sillón mullido, bien tranquilo, bien descansado, para decirle: oye, ¿quieres servirme? Sino que les hace el llamado a las personas que están en alguna actividad, ocupadas. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pescando. Leví, ¿qué estaba haciendo? Cobrando impuestos, trabajando. En este caso, Eliseo estaba trabajando. Ahora, en este llamamiento que le hace a Eliseo a través del profeta Elías, Eliseo era de una posición acomodada, tenía recursos. Incluso un llamamiento puede causarnos conflictos en nuestra vida, un llamamiento que Dios nos hace para servirle.
porque como Eliseo, como Leví, como Pedro, dejaron lo que estaban haciendo. Eliseo dejó todo de lo que poseía, inclusive fue a despedirse de sus papás, le pidió permiso a su señor. O sea, causa incluso conflictos porque los papás se extrañaron. ¿Cómo? Sin embargo, él ya lo había decidido. Inclusive podemos representar que quemó todas las cosas que le eran útiles para seguir prosperando en su trabajo. Es decir, llevó a la hoguera los animales que le ayudaban con los enseres del trabajo, hizo la leña y el fuego e invitó a todos a comer para proclamar que él serviría al Señor. Dejó todo. Ese es uno de los conflictos que nos puede causar cuando Dios o cuando escuchamos el llamado que Dios nos hace. ¿Recuerdan en Mateo 19, del 21 al 22, este pasaje que dice así? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El llamado ahí estaba, pero este joven no respondió positivamente como lo hizo Eliseo. No respondió positivamente. Hasta ahí Dios nos da esa oportunidad de decidir. El joven rico perdió esa oportunidad. Eliseo decidió que Dios sería el primero en su vida e hizo público su compromiso con Dios. En este marco, ¿verdad?, cuando Elías visita a Eliseo, se lleva a cabo ese llamamiento de Eliseo. Como vimos, este llamamiento simbólicamente, ¿verdad?, a través del manto de Elías, Eliseo responde de buena manera y decidido, y se hace en un contexto socioeconómicamente agrario, o sea, en expresiones incluso agrícolas, porque se trabajaba, no era fácil obtener el alimento. Eliseo ya no continuó trabajando su tierra, ya no la sembró, sino que escogió preparar su corazón para el servicio a Dios. Y Eliseo ahí en este pasaje entrega, ¿verdad?, todas sus herramientas que serían su futura provisión, tanto para él como para sus familias. Y vaya que tenía familias, porque el pasaje nos habla familias en su cuidado, porque habla de que él se encontraba sembrando, él conducía una yunta, pero había 12 yuntas más que también estaban trabajando. O sea, era cuando menos dueño de 12 por 2, 24 bueyes y 24 personas eran sus obreros. O sea, tenía una actividad muy próspera. Pero él también andaba ahí haciéndolo. Entonces, una pregunta que nos hacemos también es: ¿por qué Eliseo? Si Elías tenía, sobre todo resalta, un ayudante, un asistente. Su nombre es Giesi, ¿verdad?
Él era el asistente del profeta de Dios, un fiel ayudante. Incluso le había acompañado, por ejemplo, cuando subió al monte Carmelo para identificar una nube. O sea, andaba con él. Pero hay que reconocer que fracasó. ¿En qué? Ahorita lo vamos a ver. Este fracaso del siervo, que pudo haber continuado con el llamamiento de servir, ¿verdad? Pero no siempre fue un siervo fiel. Encontramos en la Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 31, donde Elías le manda a su asistente Giesi a realizar una actividad, llevar su báculo, obedecerle de que no salude si alguno le saluda, ¿verdad? Poner el báculo de Elías sobre la cara de un niño enfermo. Entonces, él hizo todo. Y al volver a encontrarse con el profeta, le dice que el niño no se despierta. O sea, lo que cabe resaltar es que ese asistente realizaba lo que el profeta le decía, pero hubo una ocasión en que falló. Segunda de Reyes 5, 20 al 27. ¿Y qué podemos nosotros pensar con lo que él hizo? Falló porque llenó su corazón de avaricia. Y en ese pasaje de Segunda de Reyes 5, del 20 al 27, nosotros encontramos algunos detalles que nos muestran cómo el asistente, que siempre había sido fiel, falló y mostró otra conducta que, si él fuera más cuerdo, con el tiempo hubiera podido ser el sucesor del profeta. Mala actitud y desorden lo impidieron. Por ejemplo, dice: entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Si recuerdan, Naamán tenía lepra y era un personaje muy importante. Entonces, cuando fue con el profeta y gracias a Dios lo curó de su lepra, se fue. Él le plantea a Eliseo que si quería un pago, le podía dar regalos por lo que había hecho en su vida. Entonces, el profeta le dice que no. Entonces el asistente, que en este caso Giesi, va a seguir a Naamán. Cuando lo vio Naamán que venía corriendo atrás de él, le dice si todo está bien. Y él le dice: bien, señor, bien, mi señor. El profeta, mi señor, me envía a decirte que vinieron ahí a esta hora, ahí con mi profeta, dos jóvenes, hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos.
cuando hace ese planteamiento, Giesi lo hace pensando en que su Señor no le recibió nada de lo que Naamán le estaba dando. Y él ambicionó lo que no era de él. Y pensó en una falsa solución como pago por sanar. Mintió. Y luego, le dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, o sea, en lugar de 1 no, llévate 2. Y también también vestidos. Y se los dio a uno de sus criados para que se los llevara. Así, Giesi, llegando a un lugar secreto, él se los recogió, los guardó y mandó regresar a los hombres que se fuesen. O sea, ahí vemos que Giesi usó mal el nombre del profeta, porque a nombre de él pidió, mintió, ¿verdad? Y cuando el profeta le pregunta, vuelve a mentir. Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces, él le dice, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. O sea, lo descubre. Y entonces recibe su castigo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, esa actitud del asistente del profeta fue la que hizo que no se le nombrara a él como sucesor, sino a Eliseo. El llamamiento de Eliseo inició y se consolidó con el manto del profeta Elías, Segunda de Reyes 2. Eliseo es perseverante, es, ¿cómo le diré?, acomedido. Y en este versículo, Eliseo no deja a Elías, le pide el doble de su espíritu, se pone el manto y repite como Elías, separar las aguas del Jordán, limpia las aguas contaminadas y maldice a los que le insultan. Todo el capítulo 2 habla de ese pasaje. En especial era de que él no dejaba a Elías, aunque Elías le dijo varias veces, quédate aquí, yo voy para allá, y él le decía, no, yo te acompañaré, no te dejaré. Entonces, el siervo de Dios debe ser perseverante como Eliseo, que no se apartó hasta que Elías fue arrebatado. Segunda de Reyes 11. Veamos cómo sucedió. En el versículo 11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, o sea, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Esa fue la acción que Dios toma para evitar la muerte de Elías y transportarlo a otro lugar, porque después podemos ver en dónde aparece la figura de Elías. Bien, esa fue la forma en que Dios llama a Eliseo para que fuera el sucesor del profeta Elías.
y las características que Dios ve en los que Él llama, que muchas veces no son las que uno humanamente diría las más adecuadas para ser un siervo de Dios. Sin embargo, Dios no se equivoca. Y cuando llama a alguien que no tenga las características, Él se las va a dar. Él lo va a preparar. Dios lo prepara, que fue en el caso de Eliseo. Dios lo prepara. Porque Eliseo sí abandonó todo lo que tenía, que era rico, para servir a Dios. Y cuando el joven rico no lo hizo, tenemos que preguntarnos, ¿quién es nuestra prioridad? Voy a poner lo que yo tengo, no perderlo y no servir a Dios. Debemos estar siempre atentos a escuchar ese llamado y que las cosas del mundo no nos quiten esa atención. Por eso les decía, me gusta cuando en la Biblia nos recuerdan, oye Israel, escucha. O cuando le dice a Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Cuando todo iba bien, estabas muy tranquilo y eras muy osado, dice. Te empieza a ir mal y entonces te escondes, ¿no? La seguridad, la confianza, el poder, yo te lo doy. Pero escucha el llamado y le vuelve a decir, ¿qué estás haciendo ahí? Ve, busca a Eliseo, porque él va a ser tu sucesor. Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Si bien nosotros somos libres para elegir el curso de nuestras acciones, pero no somos libres de elegir las consecuencias. Ya sea para bien o para mal, las consecuencias son el resultado final de nuestras decisiones. Cuando el Señor llama, escuchemos su llamado. No hay pretextos. Al contrario, debemos rendirnos a lo que Dios pide. Amén. Hermanos, esta es la lección de hoy, ¿verdad? Si hay algo que quieran comentar, lo comentamos. El llamado es muy claro, ¿verdad? Y creo que muchas explicaciones sería redondear. Cuando Dios llama, no hay pretextos. No hay pretexto alguno, sino solamente servir, seguir el llamado. Entonces la invitación es que hay que estar siempre atentos, que el mundo no nos evite escuchar cuando Dios nos llame, que no esperemos encontrarlo en eventos sensacionales o ruidosos. No, no, no. Dios nos habla en el viento suave, con una voz apacible, para que estemos siempre atentos. ¿Hay algún comentario? Bien, los invito a orar. Bendito Dios, te damos gracias por habernos permitido, Señor, escudriñar tu palabra, conocer sobre la vida de este gran personaje, este gran siervo tuyo, Señor, este ejemplo que nosotros tenemos para escuchar siempre tu llamado, Señor, estar atentos. Te pedimos que nos bendigas y que hagas que nuestro corazón siempre está abierto para escucharte, que no haya ruido en este mundo, de esta sociedad, que impida escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos que nos sigas bendiciendo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.